seres vacíos nos observan. Hasta hoy se registran muchos reportes de actividad paranormal en él. El misterio está fundamentado en el silencio. Es divertido asustarse a veces, ¿no? Está aquí. Pero ya es hora de hablarlo entre todos. Esto es Martes de Misterio. Desde Mar del Plata, Argentina, abrimos nuevamente las puertas de este templo llamado Martes de Misterio, donde toda una comunidad ya se siente a gusto, tanto para confesarse como también para escuchar. Mi nombre es Martín Echevarría, @Martín de Radio, y aquí estamos, expectantes, atentos, ansiosos, porque una nueva historia ha golpeado nuestras puertas. Dicen que hay personas que nacen con la oscuridad en el alma, con un conocimiento que no deberían poseer, un poder que puede moldear el mundo, pero también romperlo. Esta noche vamos a conocer a Isabela de Colombia, con una historia incómoda, inquietante, marcada por la crueldad que solo puede nacer de quien más debería amarnos. Hay otro caso real en Martes de Misterio y desde Colombia nos están llamando. Hola Isabela, buenas noches. Bienvenida a Martes de Misterio. ¿Cómo te va? Buenas noches, Martín. Muy bien, gracias. Una protagonista de 24 años que vive en Colombia. ¿En qué lugar exactamente, Isabela? Medellín, Colombia. Muy bien. Allí estamos llamando y estamos conectados otra vez con un país que tanto aprendimos a querer en Martes de Misterio y que tanto nos escuchan. Es el segundo país donde más audiencia tenemos y estamos súper contentos. Isabela, de curioso, te pregunto, ¿cuánta gente ya sabe sobre esto que nos vas a contar? Bueno, la mayoría de mi familia, no es como algo oculto. Muy bien. Todo el misterio que pasa pues como alrededor de mi familia y pues varios amigos cercanos cuando nos reunimos y sale el tema pues como del misterio, de las cosas que han pasado, pues uno cuenta sus anécdotas. Seguramente tendrás un orden para llevar todo esto adelante. ¿Y ese orden dónde empieza? A ver. Cuando me estaba sentando a tratar de hacer el orden, tocó rebobinar mucho tiempo porque resulta que estas historias comienzan desde mi abuela, por parte de mi mamá. Entonces, como contexto, mi abuela vivía en un pueblo, en el pueblito que se llamaba el Antiguo Peñol. El embalse de Guatapé antes era un pueblo y después lo convirtieron en una represa. Y ahora se llama el Antiguo Peñón. Sí. Entonces hay una piedra gigante y la gente, pues los turistas van y suben y miran pues como toda la represa. Entonces, bueno, la represa en realidad es un pueblo que está inundado artificialmente. Mi abuela cuando pues estaba pequeña, pasaron todo este proceso, ellos tuvieron que pues migrar, más que todo pues un desplazamiento forzoso, porque pues muchas familias tenían ahí su sustento, sus tierras, sus cultivos, y como que al salir de esas tierras empezaron a pasar muchas cosas malas. En esa zona iban a construir la represa. Bien, perfecto. Entonces por eso tuvieron que dejar el pueblo. Es más, cuando estamos en épocas de calor, el agua de la represa baja y se logra ver la cúpula de la iglesia pues que está inundada. Ellos salen, eran pues mis bisabuelos y eran 12, 13 hijos. Mi abuela es una de las hijas menores. Resulta que mi abuela nació 7 mesina y se dice, no sé si en todos los países se diga, pero cuando un bebé nace 7 mesino dicen que puede cargar maldiciones. Bueno, nació mi abuela 7 mesina con todos sus otros hermanos
y siempre tuvo como problemas de comportamiento. Era una persona muy temperamental y un poco agresiva. La cuestión es que ellos vivían en una pobreza pues muy delicada por esto de desplazamiento. Entonces muchas veces lo que hacían era ir a pedir comida a lugares para poder comer. Pero mi abuela no solo iba a pedir comida, sino que iba como a coquetear con hombres. Y de un momento a otro, ella empezó a conocer el mundo de la brujería y de los trabajos. Pues todas mis tías abuelas cuentan pues que ella era como fascinada con ese mundo pues como tan misterioso, que las velas, que las cartas, como trabajos a otras personas, y que iba mucho a visitar a una bruja. Según cuentan, pues ella trataba de hacerle trabajos a los hombres como para que estuvieran con ella. No sé por qué, porque mi abuela era hermosa y intentaba pues como hacer ese tipo de cosas. El final es que ella se casa con mi abuelo. Mi abuelo se iba a casar con otra chica, pero resulta casándose con mi abuela. O sea, la dejó a la chica argollada, pues como con un apartamento, con muebles, ya estaba todo listo, y al final pues resultó casándose con mi abuela, la cosa más extraña del mundo. Nace mi mamá, que es la primogénita, nacieron otros hijos, y resulta que mi abuela pues siempre enamorada de este mundo del esoterismo, tenía algo que se llamaba la pieza de los santos. La pieza de los santos era una habitación que siempre se mantenía pues como con la luz apagada, pero con velas encendidas, y estaba, Martín, te juro, pues cuando yo fui chiquita y conocí, llena de santos. O sea, en honor a su nombre, claro, literalmente estaba llena de santos. Imágenes, estatuillas, estampillas, cuadros. Y resulta que mi abuelo, él trabajaba en una empresa, ganaba muy buen dinero, vivían bien, y mi abuelo le dio por trabajar en brujería. Hacía trabajos, trabajaba con el ánima sola, con la ouija, leía las cartas, hacía amarres. Empezó con eso y después él hizo como con un indígena del Amazonas, lo llevó hasta la casa como para profundizar en los estudios pues esotéricos y pues tener más percepción. Mi mamá me cuenta que mi mamá como que vio el ritual, que sacrificaban una paloma en la sala y bañaban a mi abuelo en sangre, y en muchas hierbas, sí, o sea, Dios. Y ella chiquita viendo todo eso, lo bañaban en hierbas, en sangre, se hacían unos rezos pues ahí como con el indígena del Amazonas, que bueno, un montón de rituales, y mi abuela pues estaba ahí presente. Les empieza a ir muy bien económicamente. Sí. Mi abuelo tenía una clientela, Martín, te juro que no le alcanzaba la agenda para atender gente. Era pues el reconocido, el brujo reconocido. Pero dicen que trabajar en ciertas cosas trae también consecuencias. Sí. Tuvieron una época de bonanza muy buena, o sea, económicamente en esa casa no faltaba nada. Pero a nivel familiar era una cosa pues loca. Pues mi abuela era muy temperamental, entonces era una persona muy agresiva, muy violenta. Entonces, bueno, mi mamá y mis tíos sufrieron pues de mucha violencia, golpes, bueno, cosas muy, muy pesadas, y también discutía mucho con mi abuelo. Era una familia pues que se estaba destruyendo desde adentro. Claro. Mi mamá no aguanta, mi mamá se sale de la casa a los 18 años y se casa con mi papá, pero dentro de la familia seguían pasando un montón de cosas. Mi abuelo pues ya se divorcia de mi abuela y pasa pues un suceso muy duro en la familia, y es que a una tía la matan. No. Aquí en Colombia hay algo muy horrible que se llama la limpieza social, porque en realidad son pues ejecutamientos extrajudiciales, y son un grupo de personas que creen que pues como para limpiar la sociedad empiezan en las horas de la noche a asesinar pues trabajadoras sexuales, personas consumidoras de estupefacientes, bueno, cualquier persona en la noche que esté haciendo algo que a ellos en su parecer no esté bien, lo matan. Algo así como conocimos en la película La Purga, pero ilegal. Sí, y bueno, y en eso pues caen muchas personas. Bueno, nadie debería de matar a nadie porque sí, sino, bueno, también caen muchas personas inocentes. Claro. Y mi tía pues andaba en ese entonces ella tenía 16 años, yo tenía 5, yo ya había nacido. Mi tía tenía 16 años, andaba con un chico pues que
consumía drogas y lo matan. Y como mi tía estaba con él, pues también la asesinan. También la matan. Esta tía es hija directa de tu abuela. Sí, de la todo abuela... fue parte de mi mamá Claro. y de mi abuela. Bueno, entonces fue un golpe muy duro. Y pues mucha gente decía, bueno, todo eso trae sus consecuencias y Claro. cuando una persona se dedica a trabajar desde la magia, pero magia para hacer mal o hacer cosas que no son debidamente, pues el precio se paga y normalmente dicen que se les lleva un gran amor. Y mi tía fue el gran amor de mi abuelo. En el mismo momento que tu abuela y tu abuelo estaban ganando muchísimo dinero, la vida, por otro lado, los golpea de esta forma. Sí, Claro. una vida familiar sí, mal, violenta, discusiones. Bueno, mi abuelo se termina separando. Y bueno, y pasa esto de mi tía. Mi mamá no aguantó y se fue, pero resulta, Martín, que cuando mi mamá se fue de la casa, mi abuela le lanzó una maldición No, y le dijo, sí, o sea, porque ella la verdad no fue una buena persona. Fue una claro. persona muy agresiva y muy rencorosa. Pero una maldición a su propia Y le- hija es una locura. Sí, Martín, y le dijo, yo te maldigo y vas a estar tan mal con tus hijos que te va a tocar pedir comida de puerta en puerta para poder alimentarlos. Martín, y pasó. O sea, mi mamá me tuvo y mi mamá se casó pues con un hombre que no era bien económicamente y no trabajaba. Y lo que a mi mamá le tocaba hacer muchas veces era pedir de puerta en puerta a sus vecinos para comprar leche, para darme leche. Pasamos muchos tiempos difíciles a nivel económico, o sea, sin comida, Martín, sin un huevo en la nevera. Isabela, vos decís, el hombre con el que mi mamá se casó no trabajaba. Ese hombre es tu padre. Bueno, sí, sino que yo con él, bueno, cuando yo tenía 3 años, él pues se abandonó, entonces Claro, para mí no es una figura paterna, entonces Perfecto. yo digo el hombre que se casó con mi mamá. perfecto. Yo tengo 2 padrastros, o sea, otras 2 hermanas de 2 padres diferentes, porque también esa maldición implicaba que ningún hombre la iba a amar. Entonces mi mamá hoy en día está sola, porque tuvo a mi hermana, este hombre pues también la abandonó, y tuvo a mi otra hermana y ese hombre también la abandonó. Entonces, bueno, imagínate qué tan dura esa maldición. Dicen que la bendición de una madre es lo que más te protege, pero mira el otro lado, que sería una maldición de una madre. Es increíble. Es muy duro. La misma persona que le da la vida, unos años después le desea lo peor. Sí, y lo peor. A través de esa maldición, desear que sus propios nietos pasen hambre. Sí. Atroz. Mi mamá quiso como rehacer la relación con ella varias veces a lo largo de muchos años. Una de esas yo era pequeña, yo tenía 5 o 6 años y ahí fue cuando conocí la casa, fue cuando conocí la famosa pieza de los santos Ah, claro. y la conocí pues a ella porque yo no la conocía, yo vine a conocer cuando tenía 5 años. Resulta, Martín, que cuando yo iba a visitar a mi abuela, que estábamos en ese proceso como de reconciliación, de que conociera a la nieta, mi hermana ya también había nacido, la de la mitad. Pero resulta que ella no era una abuela pues como tierna, cariñosa, ni nada por el estilo. Martín, esa casa era miedosa, la cosa más tétrica del mundo. Era fría, siempre estaba con humedades, nunca se le pudo arreglar las humedades. Se entraba y era una sala grande, con muebles como para la visita, muebles, alguna que otra mesita, muchas estatuas chiquiticas de elefantes, cosas, santos, obviamente, muchos también figuras esotéricas de otras religiones, budas, y la pieza de los santos que yo odiaba entrar ahí, lo odiaba, porque se supone que si habían santos uno se sentía bien, porque según el concepto pues, religioso son Claro. los que te cuidan. Sí, son santos, claro. Exacto. Es que, o sea, la sensación era de que te helaba el cuerpo. Y además porque era a media luz, solamente estaban encendidas las veladoras. Como que tú sabes que depende del ángulo de la luz, se hacen ciertas siluetas o cambia la forma de un rostro. Entonces hacían que los santos se vieran muy, muy tétricos, como sin ojos o negros, o como con la cara deforme. Y más para la visión de una niña, ¿no? Porque muchas veces se iba algún juguete a esa habitación y yo
la pensaba. Y dije, bueno, ¿entro o no entro? Claro. Y si entraba, salía corriendo. O sea, cogía el juguete y salía Claro. corriendo. Para ese entonces, pues mi abuela solamente vivía con una tía y con un tío. Esa casa era... Yo siempre que dormía ahí, lloraba. Yo lloraba. No había poder humano que no hiciera que yo estuviera tranquila. Y bueno, aquí va un secreto que no es tan secreto, y es que yo me hice pis en la cama hasta, bueno, muy grande, como hasta los 8 años. Yo prefería que me regañaran y que me castigaran al otro día, pero yo en esa casa no me levantaba a ir al baño. No, claro. Porque yo le decía a mi mamá, es que a mí me da miedo esa casa, me da miedo estar allá. Yo pasaba bien en el día, cuando había luz y estaba como acompañada, pero cuando está solo, es de noche, yo mal. Y para ese entonces pues ya mi tía había muerto y yo sentía que ella estaba ahí y me miraba. Yo sentía que ella me miraba porque ella era mi tía favorita. Para mí era terrorífico. Así fuera mi tía favorita, era terrorífico. La cosa es que, bueno, se terminan otra vez peleando, mi mamá y mi abuela, no volvemos, y mi mamá me cuenta, ya un poquito más grande, que bueno, que mi abuelo, cuando trabajaba pues con el ánima sola, que le pedía favores. Sí. Resulta que el ánima sola, pues él le mandaba a hacer favores, y cuando el ánima sola ya terminaba como de hacer su trabajo, tenía que volver a avisarle que hacía su trabajo. Y mi mamá, y mis tíos y los primos de mi mamá, que muchas veces amanecían ahí, contaban, Martín, se escuchaban las cadenas por el pasillo arrastrarse. Se escuchaban cadenas y un frío que te helaba. Y no es que fue una sola persona o no fue la imaginación de mi mamá no. O sea, la gente que entraba allá o se quedaba amaneciendo, sí, salía mal. Y se escuchaban las cadenas y como en la ventana de la habitación, como si pasaran unas uñas largas, así rayando el vidrio, pasando las uñas por el vidrio. Ellos metidos en las cobijas del miedo. Como que el ánima sola hacía ese recorrido y ya se le sentaba en la cama, como en los pies a mi abuelo, como haciendo como una exhalación, como terminé mi trabajo. Eso era una cosa tétrica. O sea, mi mamá me contaba eso y yo, pero ¿qué es esto tan tétrico? ¿En qué familia estoy viviendo yo? Claro. Ahora te pregunto esto. Todos los que escuchaban ese momento del ánima sola, ¿al otro día no le preguntaban a sus padres? Sí, obviamente. Mi abuelo, con la tranquilidad del caso, decía, no es el ánima sola que la mandé a hacer un trabajo. O sea, no. En la casa nunca hubo misterio, no, claro, como con ocultar ese tipo de cosas. Me quedó clarísimo. Impresionante. El abuelo le decía, sí, así. Fue el ánima sola que la mandó a hacer un trabajo, como si le dijera, saqué al perro y le di de comer afuera. Exacto. Normal. Sí. En la familia la verdad está muy normalizado, o sea, sí. No es como, no voy a contar esto porque no me van a creer, o sea, no. En la familia está, o sea, como todos lo vivieron, está muy normalizado y bueno, se cuenta, si pasa algo, se cuenta, pasó esto, bueno. Vos sabés que es la segunda vez que escuchamos ánima sola en Martes de Misterio. De hecho, ya hay un capítulo publicado donde ella es prácticamente la protagonista, pero este detalle yo no lo tenía. Cuando el ánima sola se hace presente y se la escucha moverse, se la escucha arrastrando cadenas y también raspando sus uñas contra un vidrio o una pared. ¿Esa es la llegada del ánima sola? Yo cuando, bueno, ya muy grande, ya yo me siento con mi abuelo, sí, ya pues, gigante, y él me empieza pues como a contar y yo le preguntaba, y él dice que ella tiene, bueno, las ánimas solas o el ánima sola, sí, depende, tienen diferentes formas de manifestarse según los favores que se le pidan. Mucha gente lo usa para cuidados, las ánimas solas me cuidan, tienen diferentes formas de manifestarse. Aquí en Colombia hay algo particular que se llama el animero, y es en noviembre una persona que saca, sí, como el desfile a las ánimas solas en noviembre, el 1, 2 y noviembre, y las saca por el pueblo y después las lleva otra vez al cementerio. Es algo como muy cultural, la verdad. Mi abuelo me dice entonces que tiene diferentes formas de manifestarse según los favores pedidos. Como él lo usaba para unos favores pues específicos, él trabajaba pues como con personas un poquito no tan buenas. Entonces sí, la forma de manifestarse ella era como así, para él. Bueno, y para la casa y todos los que estaban ahí. Es un detalle tenebroso, tétrico, tremendo, sobre todo con niños en la casa. Por Dios. No, sí. Yo empiezo a crecer
Y bueno, cuando yo cumplo unos 12, 13 años, mi mamá empieza a ir a una iglesia cristiana y por ende pues llevó a sus hijas y nos convertimos al cristianismo. Y resulta que para mi abuelo es un golpe muy bajo que su hija primogénita se convierta al cristianismo y va en contra de todo lo que él está haciendo. Mi abuelo la empieza pues como a tratar de loca. Ay, ¿usted qué hace metida ahí? Como a tratar de desanimarla. Y me acuerdo que ellos hacen una cosa que se llama vigilia, y es toda la noche como en oración, en guerra espiritual, todo este cuento. Mi mamá nos lleva a mi hermana y a mí, y en ese entonces ya había nacido mi hermana chiquitica, la menor. Nos lleva, estamos allí, todo normal. Y en el cristianismo se usa lo que se llama liberación. No, o sea, el exorcismo ya sería como otra cosa. La liberación es algo más bajo. Uh-huh. A mi mamá le empiezan a hacer una liberación espiritual. O sea, yo no sabía qué hacer. Mi mamá gritaba, mi mamá echaba saliva por la boca y empezaba a vomitar como un líquido oscuro. Lloraba y vomitaba un líquido, o sea, era horrible. Como que se ponía pálida y no estaban haciendo nada, solamente horas, ni la tocaban, pero no le estaban colocando un dedo encima. Mi mamá se cae al piso, empieza a vomitar, los ojos se le colocaban como si se le reventaran los vasitos sanguíneos del ojo. Uy, no, la cosa más horrible. Para mí creo que ese recuerdo nunca se me va a quitar. Se termina como toda la cuestión y la pastora le dice, es que hay un montón de espíritus detrás de ustedes, tienen un montón de demonios, de espíritus malignos que están muy pegados a ustedes. ¿Por qué? O sea, no entiendo, no es normal que una persona tenga tantos espíritus malos detrás. Tenían muchos, y entonces mi mamá le cuenta, no, es que mi papá es brujo, hace esto y esto. Y mi abuela también pues por los lados hacía brujería y santería y cosas como raras. Uh-huh. Y claro, la pastora le dijo, eso es. Claro. Sí, claro. Y resulta, Martín, que dentro de los procesos pues de brujería, resulta que te haces brujo, pero el linaje tiene que continuar. Y la línea, ya sea por bendición o por maldición, siempre afecta a los primogénitos. Mi mamá es la mayor y yo soy la mayor. Resulta que la línea tiene que continuar y nosotros tenemos que recibir todo esto que hace mi abuelo y seguir con el legado, porque pues obviamente pues si es algo malo no lo van a soltar, porque sí, ellos tienen que seguir en eso malo, como esos espíritus ahí rondando. Entonces la pastora le explica, como ustedes están tratando de romper esos lazos de continuidad, el ataque es muy fuerte. Yo empiezo muy metida en la iglesia, en grupos juveniles, el grupo de la alabanza, retiros espirituales, yo me encarreté, habían personas muy chéveres, me gustaba el ambiente, hasta que ya empiezo a ver cosas, o sea, siluetas, y sí me daba el miedo de la vida. Tremendo. Bueno, me salté algo muy importante, Sí. Pues te comenté que yo sentía que mi tía me observaba. Me afectó mucho porque yo estaba muy pequeña para afrontar todo el concepto de muerte, de asesinato, de duelo. Yo estaba muy pequeña, mi mamá se puso muy mal con esa muerte. Y yo me acuerdo que en ese entonces vivíamos en una casa como que tenía 2 plantas. Es que el recuerdo es difuso, pero yo recuerdo que, o sea, mi tía ya estaba muerta, ya tenía una semana de muerta, que ella sube las escaleras y se sienta en mi cama y como que, pues, como un momento así como de mucha ternura, pero yo estaba muerta del susto. O sea, como que ella estaba en un momento tierno, pero yo estaba muerta del miedo. Cuando empezamos a conocer el cristianismo, o sea, desde el cristianismo se entiende que los muertos están. Lo que pasa es que hay demonios que se aprovechan como de la debilidad del que uno extraña a un ser querido para disfrazarse o tomar la forma de ser querido para engañarte. Yo ya no pertenezco como a ninguna religión, pero desde esa perspectiva pues dicen que es eso. Y desde que yo me bautizo como cristiana, empiezan las cosas fuertes, porque yo rompo el ciclo espiritualmente y todo empieza, o sea, espiritualmente a volverse pesado. Cumplo 15 años, conozco a un chico en el colegio, empezamos a charlar, a hablar, y un día el chico se suicida.
Y fue un golpe muy duro, pues, Claro. tanto para mí como para todo el colegio. Claro. Y tuve como un sueño en el que un espejo y él colgado frente al espejo, o sea, la posición de alguien que está pues colgado, y me decía, quería ver mi imagen muerta en el espejo. Me levanté a los gritos. Esa noche tuve una noche horrible, vi muchas cosas, veía sombras en la habitación, veía cosas, claro. Llego yo a la cama de mi mamá llorando, asustada, y mi mamá dice, no, por eso oremos. Impresionante. No, es que pasa de todo, o sea, una novela. O sea, Gabriel García Márquez, Sí. diría, yo saco una novela de ahí. Totalmente. Recuerdo que todo esto es a partir de la 7 Mesina, ¿no? Que la mencionaste, la Sí. abuela que nació 7 Mesina y todo lo que Sí. trajo con ella por el resto de sus generaciones. Impresionante. Sí. Bueno, una de mis tías que vivía con mi mamá, ya creció, tenía que salir pues como a estudiar y eso, ella se va de la casa, también se va peleada con mi abuela, también le echa su respectiva maldición, y mi tía también se vuelve cristiana, y mi abuela no puede con eso, le da la rabia, le da el enojo del mundo. Mi tía pues ya comienza pues como en sus procesos de independizarse y ella termina viviendo como en otro municipio pues de Colombia, y nos visitaba regularmente. Una vez estábamos viendo películas, sentimos que subieron las escaleras corriendo, ¡turrum! No. Tac, 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 como los pasos, tac, 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 y volvieron a bárbaro. bajar, tac, 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 y nosotros nos miramos. Claro. Y mi mamá, vaya mire usted. Yo le dije, no, pues usted es la mamá, vaya mire usted. Mi mamá me dice, vaya, coja un cuchillo de la cocina y mira. Y yo no voy a ir. Bueno, nadie fue, se escucharon y se volvieron a escuchar, pero bueno, nadie fue. Ese día dormimos todos juntos. Yo noto que las mujeres, mucha porque- fuerza en esta historia, mucha. Sí, mucha fuerza. Sí, Sí. es una familia muy matriarcal. Claro. O sea, tías, mujeres, tía, abuelas, Claro. sobrinas, y Ujú. las nuevas generaciones que han nacido también han sido pues mujeres. Eso es, sí. Mi mamá se separa de su última pareja. Un día en la casa nueva estudiaba y me acostaba a dormir. Y yo sentía que había una persona afuera de mi habitación. O sea, no lo veía en sí, pero yo sentía que era como un hombre vestido de negro. Ah, bueno, otra cosa, yo toda la vida he visto el hombre del sombrero, desde que tengo como 10 años. Pequeño detalle. ¿En tu habitación? Pequeño detalle, sí. No lo veía en mi habitación, en la calle, donde estuviera, lo veía. Pero no fue seguido, sino como por épocas. Entonces yo pensaba que era él. Y yo, porque eso da mucho susto. O sea, cuando las otras personas cuentan en el programa que lo ven, yo digo, identificada totalmente. Yo pensé que era ese espíritu o ese ente, pero no, se sentía como diferente. Es que, no sé cómo explicar, es que se siente como cuando uno se tira en una montaña rusa, que se siente un vacío en el estómago, pero pues no es divertido, y se siente como en todo el cuerpo y se te enfría toda la piel, o sea, es algo horrible. Y bueno, pasaron varios días en los que él caminaba en el pasillo, pero nunca entraba a la habitación. Yo me sentía maluca por todos los lados. Como que el tope de la situación fue que yo ya tenía tanto susto que dormía con mi hermanita pequeñita. Yo le decía, no, venga, dormamos juntas. Y ese día siento que él nunca cruzaba la puerta, o sea, era un ente que no cruzaba la puerta de mi habitación, y esa noche la cruzó. Yo sentí que me iba a morir. Yo cierro los ojos duro, abrazo a mi hermana, y siento que ese espíritu, ese ente, no sé, se me acerca al oído y me dice, abra los ojos, míreme, ábralos. Ah, por Dios. Abra los ojos. Y yo le decía, no, ábralos, míreme. Y yo, no. Al final, pues, como que me quedo dormida. Al otro día le cuento a mi mamá, está pasando esto. Hablamos con el pastor, me dijo, no, eso puede ser un espíritu de muerte, pues, no sabía nada de la historia. Me decían, ustedes tienen como algo que los persigue. Mi mamá le cuenta, no, es que mi papá trabaja con esto, mi mamá trabaja con esto, nos ha tirado una maldición esto. Él dijo, pero ¿qué es esta historia? Pero bueno, esto es algo muy pesado. Muchas veces no tenemos las herramientas espirituales para todo, porque no todo se puede controlar. Mucha gente cree, otra gente no cree, pero creo que al contar uno se libera o se quita esa carga. Me pasaba algo y yo les contaba, me pasó esto.
me empiezan, ay no, es que a usted la persiguen, usted es el imán. A mí me pasa la misma observación de estas personas, realmente, porque en todos los lugares donde te moviste algo ocurrió, no puede ser casualidad. Que no fuera solo a mí, sino que toda mi familia, cuando nosotros estamos en algún lugar pasan cosas. Claro, exacto. La otra vez también me quedé sola, Martín, y escuchaba que movían sillas y movían cosas, pero ya era tan pesado la situación que yo llamé a mi novio llorando y le dije, amor, me están asustando. Y él no cree en esas cosas, pero yo le dije, amor, me están asustando, no puedo más. Y yo llorando. ¿Qué pasó? ¿Hola? Sí, es que como que sonó algo fuerte. Sí. Ahí. Acá no, acá estamos todos en silencio. ¿Vos dónde estás en este momento? ¿En mi casa? ¿En mi apartamento? Pero ahí se escucha algo, como un movimiento. Como unos golpes. ¿Sí? ¡Ay, no! ¿Pero vos estás sola? Sí, claro, yo vivo sola. Yo vivo con mis gatos y mis gatos están aquí, los estoy mirando. Y se me puso la piel de gallina. Sí, la verdad que sí, porque aparte fue muy... se sigue escuchando algo que se mueve ahí. ¿Hola? Sí, sí. Ok, es que voy a tratar de mirar a ver si es afuera, porque es que en mi casa no es. Ok. Tengo el susto de la vida, no quiero ni asomarme. No, tranquila, tranquila. Ay, ¿qué fue eso? Se siguen escuchando esos ruidos, pero no quiero preocuparte, ¿ves? Hay algo en la línea o hay algo ahí. Es como si ocurriese cerca tuyo. Igual me estoy arrepintiendo de decir eso, pero se escucha ahí nomás. No se escuchan como ruidos callejeros. Vamos a hacer lo siguiente. No, pues bueno, pues si hay algo, pues sabe que se tiene que ir. Y bueno, ya estoy acostumbrada, entonces bueno, no, obviamente me da susto, pero bueno, no pasa nada. Sí, igual. Bueno, como para cerrar. Sí, mejor. Como para no alargar y no incomodar también como con los ruidos. Claro. Y no quedarme yo nerviosa. Ay, no sé, es como uno siente cuando es algo que es como malo. Te pregunto en medio de todo esto, ¿vivís sola? Como dijiste recién, ¿estudiás, trabajás? Sí, me gradué hace unos meses de antropóloga. Bien. Mamá no vive con vos, pero siguen en contacto. Pero, ¿y la 7 Mesina? ¿La abuela? Ah, bueno, ya te voy a contar. Esa es para cerrar. Sí. Yo vivo sola hace unos 4 años. Vivo sola, vivo con mis gatos. Mi mamá vive con mis 2 hermanas. Resulta que a principios de este año, mi abuela, la 7 Mesina, muere. Ella, pues, fallece. Nosotros nos enteramos por mi tío, que fue el tío que se quedó viviendo con ella toda la vida. Mi mamá, pues, llora. Fue una mamá que no fue amorosa, fue una mamá que ella fue muy mala persona, pues trataba a sus hijos muy mal. Y me acuerdo que el día, allá la creman, y después del servicio nos fuimos, pues mi mamá, mis 2 tíos, mis hermanas, nos vamos para la casa donde vivía ella con mi tío, y yo me empiezo a sentir muy incómoda. Entonces, bueno, yo me empiezo a sentir incómoda, mi mamá se da cuenta y yo no quería voltear porque yo no lo quería ver el ente que había ahí parado. Quedo mirando para la cocina, claro, y lo veo. Alto, negro. Sí. Como con los hombros muy anchos. Ajá. Y él, yo sabía que él sabía que yo lo estaba viendo. Claro. Como que, como si los entes tuvieran en cuenta quién los ve y quién no. Claro. Y yo entro en un pánico y yo me quiero ir. Me quiero ir y mamá no quiere decir, yo no me quiero ir. No aguanto más, me quiero ir. Porque estaba ahí esa presencia, como, o sea, no tenía ojos, pero yo sentía que me estaba mirando fijamente. Me voy yo. Los días posteriores a eso, mi mamá también la asustaron mucho y a mí me asustaron muchísimo más porque yo soy la primogénita de la primogénita. Claro. Me decían, es que hay energías que obviamente te van a seguir buscando. Ya falleció tu abuela, esas energías a quién van a ir a buscar, al primogénito del primogénito. Pasan la Biblia, pasan en mitos y leyendas de otras religiones, los primogénitos reciben. Y como reciben maldiciones, reciben bendiciones. Y bueno, pues hasta ahí va. Probablemente esta historia continúe muchos años más. Yo, probablemente. Por mi parte, pues no está en mis planes tener hijos, pues mi novio y yo no queremos tener hijos. Vos sabés que te iba a preguntar eso mismo, porque
un primogénito o primogénita, en caso de tener hijos, va a ocurrir, ¿no? Recibiría. Y cuánta preocupación. Hasta ahora eso no está en tus planes. Pues hasta el momento no. No. Mi abuelo sigue trabajando pues en sus cosas. Sí. Ha estado muy enfermo, la verdad, pero él tiene como sus cosas. Él es una persona muy misteriosa, la verdad. Entonces, bueno, ahí vamos, hasta ahí va la historia. Probablemente pase, probablemente me acompañe toda la vida, como a mi familia. Aquí estaremos para escuchar en algún otro momento si más aventuras de Isabela se presentan en Martes de Misterio. La verdad, Isabela, que nos has llevado por un montón de lugares, por un montón de personas, súper intenso por momentos, pero bueno, ojalá el camino empiece a acomodarse un poco para vos. Te mandamos un beso muy grande, Isabela. Gracias por confiar, ¿eh? No, muchas gracias por el espacio. Creo que todas las personas que estamos como aquí en el programa y que se han acercado a contar sus historias lo hacen por eso mismo, porque como que se siente la calidez y la confianza. Me alegro muchísimo, ¿viste? En la distancia estas cosas también se pueden sentir. Así que nos encanta que eso ocurra, ¿eh? Muchas gracias. Cuídate mucho. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Hay quienes todavía creen en estos tiempos que lo de las maldiciones es solo un cuento, una leyenda, algún mito. Pero hoy comprobamos, a través de Isabela, que no es así. Ella vio todos los efectos de lo que es la maldad. Lo ha sentido en la piel, en su cuerpo, en su vida. Cada decisión que ha tomado y que todavía debe tomar estará teñida por el poder de su abuela, incluso de llegar a poner en duda esto de ser madre, de tener su primera hija, su primer hijo. Otro final de una historia de Martes de Misterio que nos obliga a preguntarnos ¿cuánta maldad puede albergar un corazón? ¿Qué tan lejos puede llegar una abuela para asegurarse que el dolor trascienda generaciones? Así nos quedamos, expectantes, porque también queremos conocer tu historia. Sabemos que hay más casos reales alrededor del mundo y los estamos esperando. Te invitamos como siempre a que si querés compartir tu experiencia esotérica, nos escribas, nos busques en redes sociales. Puedes buscar mi cuenta personal @martinderradio y a través de un mensaje directo ya estamos en contacto. Los invitamos, si nos escuchan en YouTube o en Spotify, a que aprieten esa campanita para convertirse en seguidor de Martes de Misterio. Ahí te queremos, más cerca de nosotros. Mi nombre es Martín Echevarría. Un placer haber compartido estos largos minutos con todos ustedes y con Isabela. Esperando poder encontrarnos seguramente en un próximo episodio de Martes de Misterio. Muy buenas noches. Esto es Martes de Misterio, basado en hechos reales.